A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La mentira perfecta. Sergio Bustamante siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. 20 años como psicólogo conductual especializado en negociación de crisis le habían enseñado a detectar el engaño desde el otro lado de una habitación, un tic en el ojo, un gesto inconsciente de la mano, el sutil cambio en el tono de voz cuando alguien construía una mentira. Había disuadido a sospechosos armados, asesorado a testigos traumatizados y construido una carrera basada en la comprensión de la oscuridad que habitaba en la naturaleza humana. Sin embargo, no la había visto en su propia casa durante 3 meses. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba expedientes de casos en su oficina en casa. El nombre del colegio de su hija Sofía apareció en la pantalla de su teléfono. ¿S.R. Bustamante? Soy la enfermera Diana Quiroz del colegio Lomas Verdes. Sofía se desmayó durante el recreo. Necesita venir de inmediato. El trayecto al colegio se convirtió en un pánico que Sergio no había sentido desde sus días de servicio en misiones de alto riesgo en el extranjero, antes de cambiar las botas de combate por un título en psicología. Había dejado esa vida atrás hace 15 años, pero el entrenamiento nunca se va del todo, la conciencia agudizada, la capacidad de compartimentar el miedo y funcionar. La usó ahora, manteniendo las manos firmes en el volante mientras su mente repasaba los peores escenarios. Sofía tenía 8 años, era sana y activa. Jugaba al fútbol, le encantaban los experimentos de ciencias y tenía los ojos verde brillante de su madre, Carla, y su propia determinación obstinada. Esa misma mañana, había estado bien, riendo en el desayuno, quejándose de un examen de matemáticas, rogando por llevar su colección de rocas para mostrar en clase. En el estacionamiento del colegio ya estaba el Mercedes plateado de Carla. La mandíbula de Sergio se tensó. Le había ganado en llegar. Dentro, la enfermera Quiroz lo recibió con una expresión sombría que le revolvió el estómago. Era una mujer curtida, de unos 50 años, con el comportamiento práctico de alguien que lo había visto todo. Ya está estable, dijo Diana, guiándolo por el pasillo. Pero, señor Bustamante, necesito preguntarle algo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía tuvo una comida adecuada? Esta mañana. Le preparé avena con bayas. Se comió la mayor parte. La mente de Sergio iba a toda velocidad. ¿Qué está pasando? Su esposa ya está en la enfermería. Necesitamos hablar, todos nosotros. La pequeña enfermería se sentía abarrotada con 4 adultos. Carla estaba de pie junto a la camilla de Sofía, con su bolso de diseñador apretado contra el pecho y una expresión extrañamente vacía. Sofía yacía en la camilla, pálida y pequeña, con el pelo rubio pegado a la frente por el sudor. Estaba despierta pero parecía aterrorizada. «¿Papi?» Sofía extendió la mano hacia él, y Sergio pasó junto a Carla para tomar la mano de su hija. Se sentía frágil, sus pequeños dedos estaban fríos. «Hola, cariño. Estoy aquí. ¿Estás bien?» «Señor y señora Bustamante», dijo Diana, con la voz cuidadosamente controlada, el examen preliminar de Sofía muestra signos de desnutrición severa. Su nivel de azúcar en sangre se desplomó, lo que causó el desmayo. Dado que solo es la 1 de la tarde y usted le dio el desayuno, esto sugiere un patrón prolongado de nutrición inadecuada. La cabeza de Sergio se giró bruscamente hacia Carla. ¿Qué? Eso es imposible. Yo le preparo el desayuno todos los días. Tú le preparas el almuerzo. Cena con nosotros. El rostro de Carla se había puesto pálido, pero no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente sobre su bolso. Sobre ese almuerzo, dijo una nueva voz. Sergio se giró para ver a la maestra de Sofía, Jimena Juárez, de pie en la puerta. Era una mujer amable de unos 40 años, a quien Sofía adoraba. Pero en ese momento, su expresión era preocupada, casi enojada. «Señor Bustamante, ¿podría hablar con usted en privado un momento?» Sergio miró a Sofía, quien asintió débilmente. «Adelante, papi. Estoy bien». En el pasillo, Jimena sacó su teléfono y le mostró a Sergio una serie de fotos. «Empecé a documentar esto hace 2 semanas. Quería estar segura antes de decir algo.
La primera foto mostraba la lonchera de Sofía abierta sobre un escritorio. Dentro había una bolsa de plástico con exactamente 3 galletas saladas y el corazón de una manzana magullada. Esto fue el lunes de la semana pasada, dijo Jimena en voz baja. La siguiente foto, 2 zanahorias baby y una barrita de queso. El miércoles, otra, una caja de jugo vacía y el envoltorio de una barra de granola, pero el envoltorio había sido lamido hasta quedar limpio, sin una sola miga. El viernes. Las manos de Sergio comenzaron a temblar. Muéstreme el de hoy. La expresión de Jimena se volvió sombría. Lo llevó de vuelta a la enfermería, donde la lonchera de Sofía estaba sobre el mostrador. Una alegre caja rosa decorada con unicornios, un regalo de la madre de Carla la Navidad pasada. Jimena la abrió. Dentro había una servilleta de papel doblada. Debajo, un pequeño recipiente de plástico que alguna vez pudo haber contenido fruta, pero el recipiente estaba vacío, excepto por una fina capa de algo marrón y podrido, cubierto de un moho blanco y velloso. El olor golpeó a Sergio como un golpe físico. Esto es lo que su hija ha estado trayendo al colegio, dijo Jimena, con la voz tensa por la furia contenida, todos los días durante los últimos 3 meses. Según Sofía, ha estado intercambiando sus vales de merienda, pidiendo a otros niños partes de sus almuerzos. Hace 2 semanas, dejó de pedir. Me dijo que ya no tenía hambre. Sergio no podía respirar. Su visión se estrechó, ese viejo instinto de combate resurgiendo, identificar la amenaza, neutralizarla, proteger al vulnerable. Pero la amenaza estaba a 1 metro de distancia, aferrada a un bolso de diseñador que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Carla, su voz salió mortalmente tranquila. ¿Qué demonios es esto? Su esposa se estremeció. Por primera vez desde que él había llegado, lo miró a los ojos. Lo que vio allí lo heló, no culpa, no vergüenza, sino miedo. Miedo puro y desesperado. Sergio, puedo explicarlo. Señora Bustamante, interrumpió Diana con firmeza, estoy legalmente obligada a informar de esto al DIF. Sofía será ingresada en el hospital para observación y rehidratación. Ambos deberían prepararse para responder algunas preguntas muy serias. Las siguientes 6 horas pasaron en un borrón de pasillos de hospital, análisis de sangre y la llegada de un trabajador social del DIF llamado Daniel Torres, un hombre de aspecto cansado y ojos amables que claramente había visto demasiado sufrimiento infantil en su carrera. A Sofía le pusieron una vía intravenosa y se durmió casi de inmediato, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Sergio se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano mientras Carla hablaba con Daniel en susurros afuera. A través de la ventana, podía verla llorar, gesticular, interpretando perfectamente el papel de madre angustiada. Pero Sergio había pasado 20 años estudiando el comportamiento humano y conocía la diferencia entre la emoción genuina y la actuación. Cuando Daniel finalmente entró solo en la habitación, Sergio no apartó la vista del rostro dormido de Sofía. Señor Bustamante, necesito hacerle algunas preguntas. Adelante. ¿Estaba al tanto de lo que había en los almuerzos de su hija? No, mi esposa se encarga de preparar el almuerzo. Yo hago el desayuno. Compartíamos las responsabilidades de la cena. La voz de Sergio era mecánica. Confiaba en ella. ¿Sofía ha mencionado tener hambre? ¿Se ha quejado de sus almuerzos? Ni una sola vez. Esa constatación lo golpeó como un cuchillo. Ni una sola vez. Daniel tomó notas. Su esposa afirma que ha estado bajo un estrés significativo. Mencionó algunos problemas familiares, preocupaciones financieras. No tenemos preocupaciones financieras. La voz de Sergio se endureció. Soy psicólogo consultor. Ella no trabaja. Vivimos cómodamente. Más que cómodamente. También mencionó que Sofía es quisquillosa con la comida, que a menudo se niega a comer. Sofía come de todo. Sergio finalmente miró al trabajador social. ¿De todo? Es la niña que pide coles de Bruselas, que come sushi, que pide repetir. Lo único que no le gusta es el regaliz negro. E incluso entonces, lo probará si la retas. La expresión de Daniel cambió ligeramente. Señor Bustamante, voy a ser franco con usted. Algo aquí no encaja.
Su hija muestra signos de negligencia prolongada, pero usted parece genuinamente inconsciente. Su hogar, por lo que he podido averiguar, es estable. No tienen informes previos, ni señales de alerta. Sin embargo, esto ha estado sucediendo durante 3 meses. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que en casos como este, generalmente hay una razón, una crisis de salud mental, abuso de sustancias, una situación doméstica. Daniel hizo una pausa. O daño deliberado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La mente de Sergio comenzó a funcionar, uniendo fragmentos que había ignorado, los cambios de humor de Carla en los últimos meses, su repentino interés en días de autocuidado, que duraban desde la mañana hasta la noche, la forma en que había dejado de preguntar por su trabajo, de preocuparse por sus cenas familiares, cómo había empezado a vestirse diferente, a pasar más tiempo en su teléfono, a tomar llamadas en la otra habitación. La distancia. Lo había atribuido a una fase, a los flujos y reflujos normales de un matrimonio de 12 años. Se había equivocado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sergio. Sofía se queda esta noche en observación. Realizaremos una evaluación del hogar en 48 horas. Mientras tanto, les sugiero encarecidamente que usted y su esposa busquen asesoramiento y que Sofía no se quede a solas con. Daniel vaciló. No debería decir esto, pero dada su cooperación y la evidencia, recomendaría que Sofía no se quede a solas con su esposa hasta que entendamos qué está sucediendo. Después de que Daniel se fue, Sergio se sentó en la habitación del hospital que se oscurecía y tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó a su hermano menor, Javier Herrera, un abogado de derecho de familia que se había hecho un nombre defendiendo a víctimas de abuso. Javier, necesito tu ayuda, y necesito que mantengas esto en confidencialidad. ¿Qué está pasando? Sergio miró a su hija dormida, la vía intravenosa en su pequeño brazo, las ojeras bajo sus ojos que él había sido demasiado ciego para ver. Creo que mi esposa intentó matar a nuestra hija, y necesito averiguar por qué. Capítulo 2. Buscando la verdad. Sofía volvió a casa del hospital el jueves por la tarde con un plan de comidas, una receta de multivitaminas y un trauma que Sergio podía ver acechando detrás de su valiente sonrisa. Se aferraba a él, respingando cada vez que Carla se acercaba. Solo eso le dijo a Sergio todo lo que necesitaba saber sobre el silencio de su hija durante los últimos 3 meses. Había tenido miedo. Javier llegó el viernes por la mañana con otras 2 personas, un investigador privado llamado Pedro Estrada, un canoso exagente de la FGR con reputación de ser minucioso y discreto, y Elena Morales, una terapeuta familiar especializada en trauma infantil. Se reunieron en la oficina de Sergio mientras Carla estaba fuera. Dijo que necesitaba visitar a su madre, Margarita Beltrán, que vivía a 1 hora de distancia. Sergio mismo lo había sugerido, queriendo espacio para pensar e investigar. Antes de empezar, dijo Javier, extendiendo carpetas sobre el escritorio de Sergio, necesito que te prepares. Lo que sea que encontremos, va a doler. Pero si quieres la custodia de Sofía y quieres protegerla, necesitamos la verdad. Toda. Sergio asintió. Había pasado las últimas 2 noches apenas durmiendo, su mente dándole vueltas a los escenarios. El negociador en él quería entender la motivación de Carla. El padre en él quería sangre. Elena, empieza tú, dijo Javier. Elena abrió su portátil. Pasé 3 horas con Sofía ayer en el hospital. Con tu permiso, usamos técnicas de terapia de juego para que no se sintiera como un interrogatorio. Abrió un archivo. Sergio, tu hija ha sido sometida a un abuso psicológico sistemático. Carla le dijo que si se quejaba de los almuerzos, tú te enfermarías. Que tenías una afección cardíaca que Sofía no conocía y que el estrés te mataría. Las manos de Sergio se aferraron a los brazos de su silla. No tengo ninguna afección cardíaca. Sofía no lo sabía. Carla también le dijo que si alguien en la escuela se enteraba, los del DIF se la llevarían y la pondrían en un hogar de acogida donde les pasan cosas malas a las niñas pequeñas. Fue lo suficientemente explícita para que Sofía entendiera la amenaza, pero lo suficientemente vaga para que Sofía estuviera aterrorizada de decir algo. Dios mío. Hay más. La expresión de Elena era sombría. Durante los últimos 3 meses, Carla ha estado llevando a cabo lo que solo puedo describir como sesiones de entrenamiento. Le daba a Sofía el almuerzo inadecuado, la veía empacarlo y luego le preguntaba qué debía decir si alguien le preguntaba.
Se suponía que Sofía debía decir que estaba llena del desayuno, que no le gustaba la comida ese día o que la estaba guardando para más tarde. Carla revisaba su lonchera cuando llegaba a casa. Si Sofía había tirado algo o se lo había dado a otro niño, había consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pérdida de privilegios, ser encerrada en su habitación durante horas y, según Sofía, a veces Carla la hacía mirar mientras preparaba comidas elaboradas y luego no la dejaba comerlas. Tortura psicológica, esencialmente. Sergio se sintió enfermo. ¿Por qué? ¿Qué podría motivar a alguien a hacerle esto a su propia hija? Ahí es donde entro yo, dijo Pedro. Era un hombre fornido de unos 60 años, con ojos agudos y voz ronca. Deslizó varias fotografías sobre el escritorio. Tu esposa ha estado teniendo una aventura durante aproximadamente 6 meses. La primera foto mostraba a Carla en un café al aire libre, riendo con un hombre que Sergio no reconoció. Era más joven, de unos 35 años, apuesto de una manera pulcra, vistiendo ropa cara. La segunda foto los mostraba entrando a un hotel. La tercera los mostraba besándose en el estacionamiento. Su nombre es Adrián Garza, continuó Pedro. 36 años, dice ser un coach de vida y orador motivacional. En realidad, es un estafador con un largo historial de atacar a mujeres ricas. No tiene antecedentes penales porque es cuidadoso, pero encontré a 6 mujeres en la última década que presentaron demandas civiles contra él por fraude, manipulación emocional y robo. Se enfoca en mujeres casadas con dinero, las seduce, las aísla de sus familias y luego las desangra económicamente. ¿Carla tiene su propio dinero?, preguntó Sergio. Su familia es rica, pero todo está en fideicomisos. Ya no. Javier sacó extractos bancarios. Tu esposa sacó una segunda hipoteca sobre esta casa hace 3 meses, 5.4 millones de pesos. No te diste cuenta porque falsificó tu firma y tiene una amiga en el banco, Mónica Ávila, su prima. El dinero ha estado fluyendo a una cuenta que abrió conjuntamente con Adrián Garza. La cabeza de Sergio daba vueltas. ¿5.4 millones de pesos? ¿Qué demonios? Se pone peor, dijo Pedro. Adrián Garza no solo está desangrando económicamente a tu esposa. La ha estado aislando sistemáticamente, igual que a sus víctimas anteriores. Pero esta vez, ha añadido un nuevo elemento. Ha convencido a Carla de que Sofía es la razón por la que es infeliz. Que la maternidad la atrapó. Que tu hija la está frenando de su verdadero potencial. Tengo grabaciones de sus conversaciones. Carla usa un smartwatch que se sincroniza con su cuenta en la nube. Su contraseña era el cumpleaños de tu hija. No muy segura. Pedro abrió su portátil y reprodujo un archivo de audio. Sergio escuchó la voz de Carla, entrecortada y desesperada. A veces solo desearía que no estuviera aquí. ¿Es eso terrible? La voz de Adrián, suave como el aceite, es honesto. Eras joven cuando la tuviste. Renunciaste a tus sueños. Pero, nena, mereces ser libre. Mereces ser feliz. Pero, ¿qué puedo hacer? Sergio nunca me dejaría irme con ella. ¿Y si me voy sin ella? Entonces no te vayas. Haz que la situación sea imposible. Haz que Sergio no tenga más remedio que cambiar el acuerdo. Una pausa. Luego Carla, insegura, no entiendo. Nena, escúchame. Si Sofía estuviera enferma, muy enferma, Sergio estaría consumido cuidándola. No se daría cuenta de lo que estás haciendo. Y si las cosas se pusieran lo suficientemente mal, si interviniera el DIF, podrías presentarte como la madre abrumada. Sergio es el padre ausente. Obtendrías simpatía y la custodia no sería un problema. ¿Quieres decir? ¿Enfermarla? Quiero decir, date un respiro. Eso es todo. Te estás asfixiando, Carla. Necesitas aire. Y una vez que tengamos el dinero, una vez que estemos juntos, todo será diferente. Pero ahora mismo, necesitas confiar en mí. La grabación terminó. Sergio se quedó en silencio, su mente en blanco por la rabia. Hay 43 grabaciones más como esa, dijo Pedro en voz baja. Adrián Garza ha estado manipulando a tu esposa para que abuse de tu hija. Los almuerzos inadecuados, la tortura psicológica.
Todo es él. Carla también es una víctima, en cierto sentido. Pero también ha tomado una decisión. Lo ha elegido a él por encima de Sofía. ¿Por qué? La voz de Sergio se quebró. Carla ama a Sofía. Quería tener un hijo. Era una buena madre. Adrián se especializa en la manipulación narcisista, dijo Elena. Encuentra personas con infelicidad latente y la amplifica. Probablemente tu esposa se sentía atrapada, quizás luchando con problemas de identidad después de años de ser ama de casa. Él vio esa vulnerabilidad y la explotó, la hizo creer que Sofía era el problema, no su propia infelicidad. Javier se inclinó hacia adelante. Esto es lo que sabemos. Adrián Garza ha estado preparando a tu esposa para que abandone a su familia. El dinero es la fase 1. Obtiene acceso a tus activos. El abuso es la fase 2. Aísla a Carla de Sofía haciéndola cómplice del daño a la niña. Eventualmente, la habría convencido de darte la custodia y marcharse o peor. ¿Peor? Encontré mensajes de texto entre Adrián y un asociado, dijo Pedro. Discuten una solución permanente al problema de Sofía. Es lo suficientemente vago para mantener la negación plausible, pero la implicación es clara. Si Sofía muriera un accidente, quizás, o una enfermedad repentina, Carla heredaría tu póliza de seguro de vida, 36 millones de pesos. Ella es la beneficiaria, y en caso de la muerte de Sofía, todo iría para ella. La habitación se quedó en silencio. Sergio se levantó bruscamente, fue a la ventana y miró el patio trasero donde el columpio de Sofía estaba vacío. Pensó en el rostro pálido de su hija en el hospital, en la forma en que susurró "lo siento" cuando la enfermera le preguntó si había estado comiendo, como si su inanición fuera su culpa. Necesito un plan, dijo Sergio finalmente. No uno legal. Todavía no. Necesito hacerles pagar de una manera que importe. Sergio, dijo Javier con cuidado. Como tu abogado, tengo que aconsejar. Sé lo que tienes que aconsejar y sé lo que tengo que hacer. Sergio se volvió para mirarlos. Pasé 15 años en inteligencia militar antes de convertirme en psicólogo. Sé cómo planificar operaciones. Sé cómo manipular objetivos. Y sé cómo hacer que la gente se destruya a sí misma. Sus ojos se endurecieron. Adrián Garza quiere jugar con mi familia. Le voy a enseñar lo que pasa cuando te enfrentas a alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Pedro sonrió sombríamente. Esperaba que dijeras eso. Capítulo 3. La trampa. Sergio Bustamante había aprendido en el ejército que las mejores operaciones eran aquellas en las que el enemigo se destruía a sí mismo. No necesitabas disparar un solo tiro si podías maniobrar a tu oponente hacia una trampa de su propia creación. Había aplicado esos mismos principios en su práctica de psicología, ayudando a las personas a navegar sus propios patrones destructivos, mostrándoles las consecuencias de sus acciones. Ahora, los aplicaría a Adrián Garza. Tenemos 3 objetivos, dijo Sergio a su equipo el sábado por la mañana. Sofía estaba en casa de Elena para una sesión de terapia y un día de normalidad, películas, comida chatarra y la presencia de la propia hija de Elena, que tenía la edad de Sofía. Carla pensaba que Sofía estaba en casa de una amiga. Carla pensaba muchas cosas que no eran ciertas. Objetivo 1, proteger a Sofía. Eso no es negociable. Nunca volverá a estar a solas con Carla, y nunca estará en peligro. Hecho, confirmó Elena. Ya he documentado todo para el DIF. Tu caso de custodia es sólido. Objetivo 2, recuperar el dinero y exponer a Adrián Garza por lo que es. Trabajando en ello, dijo Pedro, pero necesitamos que él haga un movimiento primero. Por ahora, ha sido cuidadoso. Necesitamos que cometa un error. Objetivo 3. La voz de Sergio se volvió fría. Hacer que ambos entiendan lo que han hecho. Que el castigo se ajuste al crimen. Javier se movió incómodo. Sergio, necesito que me escuches claramente. Lo que sea que estés planeando, no puede cruzar ciertas líneas. Si cometes un crimen, pierdes a Sofía. El DIF se la llevará. ¿Vale la pena la venganza? Sergio había pensado en esto. No voy a hacer nada ilegal. Pero voy a darles a Adrián y a Carla exactamente lo que quieren, y voy a dejar que se atraganten con ello. Durante la siguiente semana,
Sergio se convirtió en un hombre que interpretaba dos papeles. Para Carla, era el esposo preocupado que intentaba entender lo que había pasado, sugiriendo terapia de pareja, siendo amable y comprensivo. Nunca mencionó la aventura. Nunca mostró ira. Se convirtió exactamente en lo que Adrián le había dicho a Carla que era: ausente, distraído, fácil de manipular. Detrás de escena, estaba orquestando algo mucho más complejo. El patrón de Adrián es consistente, informó Pedro el martes. Consigue que la mujer agote sus activos. Luego la convence de dejar a su familia. Una vez que está aislada y depende de él, desaparece con el dinero, generalmente al extranjero. Su última víctima terminó indigente y suicida. Así que necesita a Carla aislada, dijo Sergio, lo que significa que me necesita fuera del panorama. ¿Cómo lo logra normalmente? El escándalo es su favorito. Fabrica pruebas de la infidelidad o el abuso del esposo. En un caso, plantó drogas en el coche del tipo y llamó a la policía. Sergio sonrió sin calidez. Probablemente intentará eso conmigo. Ya le ha estado preguntando a Carla sobre mis rutinas, mis amigos, mis debilidades. Bien. Démosle una oportunidad. El plan tenía varias capas. Primero, Sergio necesitaba que Adrián creyera que estaba ganando. Empezó a trabajar más horas, a tomar llamadas tarde en la noche, actuando estresado y distraído. Plantó pruebas de problemas financieros, facturas falsas, avisos de cobro, extractos bancarios que mostraban pérdidas por malas inversiones. Todo cuidadosamente construido para que pareciera que Sergio se estaba hundiendo. Mientras tanto, Javier trabajaba en la estrategia legal. El DIF te está dando la custodia temporal mientras investigan. Carla solo tiene visitas supervisadas, pero ella no sabe que nosotros sabemos lo de Adrián. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos hacer que viole el acuerdo de custodia y muestre sus verdaderas prioridades. Adrián querrá que ella lo elija a él por encima de Sofía, especialmente si cree que estás debilitado. Le ofreceremos la idea de que Carla puede irse con dinero y sin responsabilidades. Él la presionará para que lo acepte. La trampa requería un elemento más, la socia de Adrián. Pedro había descubierto que Adrián no trabajaba solo. Su prima, Karina Galván, se encargaba de la logística, creando cuentas falsas, lavando dinero, creando rastros de papel que desaparecían. Ella era el cerebro detrás de sus operaciones. Karina es cuidadosa, dijo Pedro, pero tiene una debilidad. Tiene deudas con gente muy peligrosa. Problemas de juego. Si podemos ofrecerle una salida que no implique hundirse con Adrián, podría delatarlo. Sergio y Pedro se encontraron con Karina en una cafetería el jueves. Era una mujer de aspecto astuto de unos 40 años, impecablemente vestida, que irradiaba el tipo de desesperación controlada que Sergio reconocía de su trabajo de negociación. No sé qué creen que saben, dijo Karina con cuidado, pero soy una contadora legítima. Estás ayudando a tu primo a robar a mujeres vulnerables, dijo Sergio rotundamente. Tengo pruebas. Transferencias bancarias, correos electrónicos, conversaciones grabadas. Puedo hacer que te arresten hoy mismo. El rostro de Karina palideció. Si me estás amenazando. Te estoy ofreciendo un trato. Sergio se inclinó hacia adelante. Tienes una deuda. 3 millones de pesos con gente que no acepta pagos atrasados. Lo sé porque los contactos de Pedro los conocen. Pagaré tu deuda por completo, más 900,000 pesos por tu cooperación. A cambio, me das todo sobre Adrián, cuentas, contraseñas, comunicaciones con sus víctimas anteriores, sus planes para mi esposa. Adrián me matará. Adrián estará en la cárcel, dijo Sergio. Pero solo si me ayudas a meterlo allí. De lo contrario, se hunden juntos. Tú eliges. Karina miró entre ellos, sus manos temblando ligeramente. Luego sacó su teléfono. ¿Qué necesitas? La información que Karina proporcionó fue devastadora. El manual de Adrián era detallado, practicado y vicioso. Había estado planeando incriminar a Sergio por abuso doméstico. Tenía a Carla lista para presentar una orden de alejamiento, completa con fotos falsas de moretones y un historial de violencia fabricado. Una vez que Sergio fuera arrestado,
Adrián planeaba ayudar a Carla a liquidar todos los activos restantes y desaparecer con ella a Costa Rica, donde tenía una propiedad bajo un nombre falso. Sofía nunca estuvo destinada a ser parte de ese futuro. Hay correos electrónicos, dijo Karina, con la voz temblorosa, entre Adrián y un contacto en Costa Rica. Discuten el atar cabos sueltos antes de que llegue Carla. Están hablando de asegurarse de que Sergio no tenga nada por lo que luchar. Creo que se refieren a Sofía. La sangre de Sergio se heló. ¿Crees que planean hacerle daño? Creo que Adrián ve a tu hija como una palanca. Ya sea para controlarte o para eliminar la complicación por completo. Lo ha hecho antes, señor Bustamante. Su segunda víctima tenía un hijo adolescente de un matrimonio anterior. El chico desapareció 6 meses después de que su madre se fuera con Adrián. Nunca lo encontraron. La habitación se quedó en silencio. Sergio se levantó, su decisión tomada. Javier, solicita hoy mismo la custodia total de emergencia. Visitas supervisadas solo para Carla. Cita el abuso y la investigación del DIF. Pedro, lleva las pruebas de Karina a la FGR. Quiero que investiguen a Adrián por el chico desaparecido. Elena, necesito a Sofía en algún lugar donde él no pueda encontrarla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Javier. La expresión de Sergio era dura. Voy a hacer que Adrián Garza piense que ha ganado, y luego le quitaré todo, de la misma manera que él se lo ha quitado a todos los demás. Capítulo 4. La doble vida. Sergio Bustamante había olvidado lo natural que podía sentirse el engaño cuando tenías la motivación adecuada. 20 años atrás, se había infiltrado en territorio hostil, asumido identidades falsas y construido elaboradas coartadas para extraer información. Había pensado que esas habilidades estaban detrás de él, acumulando polvo con su vieja identificación militar y sus condecoraciones. Ahora, las llevaba como una segunda piel. El lunes por la mañana, llevó a Sofía al colegio personalmente, algo en lo que insistía ahora a pesar de las protestas de Carla. Acompañó a su hija a su clase, tuvo una breve charla con el director y con Jimena Juárez sobre los protocolos de seguridad, y se aseguró de que Sofía supiera que estaba a salvo. Papi, susurró Sofía mientras él la abrazaba para despedirse, ¿mami se va a enojar porque sigues trayéndome? Sergio se arrodilló a su nivel, mirando esos asustados ojos verdes. Sofía, necesito que entiendas algo. Tu mamá está enferma ahora mismo. No del tipo de enfermedad para la que tomas medicinas, sino del tipo en que los adultos necesitan ayuda para entender qué es real y qué no. Me aseguraré de que estés a salvo mientras ella recibe esa ayuda. ¿Puedes confiar en mí? Sofía asintió, pero sus brazos se apretaron alrededor de su cuello. No quiero verla. No tienes por qué. No hasta que estés lista. Esa tarde, Sergio llegó a casa y encontró a Carla paseando por la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Terminó la llamada rápidamente cuando lo vio. Sergio, tenemos que hablar de esto de la custodia. Mi abogado dice. ¿Tienes un abogado? Sergio mantuvo un tono suave, preocupado. Carla, solicité la custodia temporal porque el DIF lo requería. No se trata de nosotros. Se trata de asegurarnos de que Sofía esté bien. Ella está bien. Solo tuvo un episodio. Los niños a veces se desmayan. Los niños se desmayan de hambre, Carla. Sergio dejó que un toque de frustración se mostrara, cuidadosamente calibrado. El informe del DIF es claro. Sofía fue desnutrida deliberadamente. Alguien estaba lastimando a nuestra hija. ¿Crees que yo? La voz de Carla se elevó, el pánico genuino filtrándose. Sergio, ¿cómo puedes siquiera sugerir? No estoy sugiriendo nada. Te estoy diciendo lo que encontró el DIF. Sergio pasó junto a ella para servirse un vaso de agua, sus movimientos deliberadamente cansados. Mira, sé que las cosas han sido difíciles últimamente. Mi trabajo, el estrés. Tal vez ambos hemos estado distraídos, pero necesitamos averiguar qué pasó. Esa era la trampa. Darle una salida a Carla. Hacerle pensar que Sergio sospechaba de ella pero no lo sabía con certeza. Hacerla sentir lo suficientemente segura como para continuar su plan con Adrián. El teléfono de Carla zumbó. Lo miró, y Sergio vio cómo su expresión cambiaba,
el cálculo reemplazando al pánico. Necesito ir a casa de mi madre. Está teniendo una crisis. ¿Ahora? Son las 7 de la tarde. Es una emergencia. Carla ya estaba cogiendo su bolso. Volveré tarde. Sergio no discutió. Sabía a dónde iba realmente. Pedro ya le había enviado un mensaje de texto diciendo que Adrián estaba en su hotel habitual, esperando. La habitación estaba intervenida con micrófonos. Todo lo que dijeran sería grabado. Después de que Carla se fue, Sergio llamó a Elena. ¿Cómo está Sofía? Bien. Estamos haciendo pizza. Se está riendo, Sergio. Es la primera vez que la oigo reír de verdad. Algo en el pecho de Sergio se relajó ligeramente. Gracias. Tu hija es resiliente. Pero, Sergio, me ha preguntado 3 veces si su mamá va a volver. Está aterrorizada. Lo sé. Me estoy encargando de eso. ¿Cómo? Sergio miró por la ventana a la calle que se oscurecía. Asegurándome de que Carla elija irse. Haciendo que sea su idea. De esa manera, Sofía nunca tendrá que sentir que ella alejó a su madre. Eso es manipulador. Eso es ser padre, dijo Sergio en voz baja. A veces, proteger a tu hijo significa tomar decisiones difíciles de las que nunca se enterarán. Mientras Carla estaba con Adrián, Sergio se reunió con su propio equipo en una oficina alquilada al otro lado de la ciudad. Pedro había montado un centro de mando, portátiles, monitores, archivos cubriendo cada superficie. Karina Galván estaba sentada en una esquina, con aspecto atormentado pero decidida. Adrián acaba de decirle a Carla que necesitan acelerar el cronograma, informó Pedro, escuchando a través de auriculares. Dice que te estás volviendo sospechoso, que necesitan actuar ahora. La está presionando para que vacíe sus cuentas conjuntas mañana y presente la denuncia por abuso para el miércoles. ¿Los moretones falsos?, preguntó Sergio. Ya fotografiados. Tiene una maquilladora que se especializa en esto. Lo ha hecho para el antes. Creó pruebas de violencia doméstica que parecían lo suficientemente reales como para engañar a la policía. Javier negó con la cabeza. Este tipo es un monstruo. Es un profesional, corrigió Sergio. Lo que significa que es predecible. ¿Qué le está diciendo a Carla sobre Sofía? La expresión de Pedro se ensombreció. Le está diciendo que Sofía estará mejor contigo. Que Carla merece ser libre para empezar de nuevo. Ya está reservando vuelos a Costa Rica para el jueves. Sin Sofía. Sin Sofía. Sergio sintió que su rabia crecía, pero la canalizó hacia la concentración. Karina, las cuentas que Adrián ha estado usando. ¿Tienes acceso completo? A todo. Historiales de transacciones, contraseñas, cuentas ocultas. Cree que solo soy una herramienta, que no me volveré contra él. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. El plan era intrincado, construido sobre el propio manual de Adrián. Primero, Sergio le daría a Adrián exactamente lo que quería, acceso al dinero. Pero el dinero sería una trampa. Javier había trabajado con un contable forense para crear un rastro de papel que conducía a los supuestos activos ocultos de Sergio, dinero que en realidad no existía, pero que parecía lo suficientemente real como para engañar a alguien codicioso. Vamos a dejar que Adrián piense que está robando casi 38 millones de pesos, explicó Javier. Pero cada transacción será registrada e informada a la FGR como actividad sospechosa. En el momento en que intente acceder a él o transferirlo, activará múltiples investigaciones federales. Esa es la trampa legal, dijo Sergio. Pero quiero más que solo su arresto. Quiero que sea destruido de la misma manera que ha destruido a otras personas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Pedro. Sergio abrió un archivo en su portátil. Las víctimas anteriores de Adrián. Dijiste que había 6. 6 que conocemos. Probablemente más. Encontrémoslas. A todas. Y démosles una oportunidad de justicia. Durante las siguientes 48 horas, Pedro y Sergio localizaron a las víctimas de Adrián. Las historias eran desgarradoras. Mujeres que habían perdido sus ahorros, sus familias, su sentido de la realidad.
Mujeres que habían sido manipuladas para abandonar a sus hijos, cometer crímenes, destruir sus propias vidas. Una víctima, Teresa Salas, había perdido la custodia de sus 2 hijas después de que Adrián la convenciera de que la estaban frenando. Había pasado 5 años intentando recuperar los derechos de visita, en bancarrota y destrozada. Otra, Laura Pérez, había quedado tan devastada después de que Adrián desapareciera con su dinero que había intentado suicidarse. Había sobrevivido pero lo había perdido todo, su casa, su carrera, su matrimonio. Sergio contactó a cada una de ellas personalmente. Algunas dudaban, traumatizadas por sus experiencias. Otras estaban ansiosas por cualquier oportunidad de venganza. Las reunió en un grupo de apoyo privado facilitado por Elena y comenzó a documentar sus historias. Lo que Adrián les hizo fue un crimen, les dijo Sergio en su primera reunión. Pero el sistema les falló porque fue cuidadoso. Sabía cómo evitar los cargos, cómo manipular el sistema legal. Pero si trabajamos juntos, si mostramos un patrón de comportamiento a través de múltiples víctimas, podemos construir un caso por delincuencia organizada. Eso conlleva una pena de prisión seria. Teresa lo miró con ojos vacíos. ¿Por qué haces esto? Para él, solo eres otra víctima. Porque atacó a mi hija, dijo Sergio simplemente. Y porque nadie debería tener que pasar por lo que ustedes han experimentado solos. Las mujeres aceptaron cooperar. Sus testimonios, combinados con las pruebas de Karina y las grabaciones que Pedro había reunido, pintaban un cuadro de una sofisticada operación criminal que abarcaba casi una década. Mientras tanto, Carla estaba en una espiral descendente. Sergio la observaba con desapego clínico, viendo las señales de la manipulación de Adrián. Apenas comía, saltaba con cualquier ruido, pasaba horas al teléfono en conversaciones susurradas y urgentes. El martes por la noche, llegó a casa con un ojo morado. Falso. Sergio lo sabía. Parte del plan de Adrián para incriminarlo por abuso. Dios, Carla, ¿qué pasó? Sergio interpretó su papel a la perfección, preocupado, pero no sospechoso. Me golpeé con un armario, dijo ella demasiado rápido. Es una estupidez. Estoy bien. Déjame ver. Dije que estoy bien, se apartó, y Sergio vio miedo genuino en sus ojos. No de él, sino de sí misma, de lo que estaba haciendo. Por un momento, Sergio casi sintió lástima por ella. Casi. Luego pensó en los ojos hundidos de Sofía. Su disculpa susurrada en el hospital. Los 3 meses de inanición y terror. Su simpatía se evaporó. De acuerdo, dijo suavemente. Pero si necesitas algo, estoy aquí. Lo sé, susurró Carla. Lo sé. Esa noche, después de que Carla se durmiera, Sergio recibió un mensaje de texto de Pedro. Adrián acaba de comprar billetes de ida a Costa Rica para el jueves. 2 billetes. Le dijo a Carla que empacara ligero y dejara todo atrás, incluida Sofía. Sergio miró el mensaje durante un largo momento. Luego respondió con un mensaje de texto. Es hora de cerrar la trampa. Capítulo 5. La operación encubierta. La mañana del miércoles comenzó con Sergio preparando el desayuno como siempre. Huevos, tostadas, fruta fresca. Pero esta vez, estaba solo. Sofía todavía se alojaba con Elena, a salvo y lejos del caos que estaba a punto de desatarse. Carla no había vuelto a casa la noche anterior. A las 9 de la mañana, Javier llamó. Los documentos están presentados. El juez aprobó la custodia total de emergencia basándose en el informe del DIF y las nuevas pruebas del romance y fraude financiero de Carla. La policía entregará la orden de custodia y la orden de alejamiento al mediodía. ¿Ella aún no lo sabe? No oficialmente, pero Adrián podría sospechar algo. Ha estado nervioso, según la vigilancia del hotel. Pedro fue el siguiente en informar. Karina transfirió el dinero falso a las cuentas esta mañana. El software de monitoreo de Adrián habría mostrado los depósitos. Casi 38 millones de pesos en 3 cuentas offshore que él cree que controla. Va a actuar pronto. Bien. ¿La FGR está lista? El agente Carlos Valdés está preparado. En el momento en que Adrián inicie la transferencia a sus cuentas personales, actuarán. La pieza final era Elena. Sofía está bien,
pero pregunta cuándo puede volver a casa. Creo que necesita normalidad. Sergio, pase lo que pase hoy, necesita saber que su vida volverá a ser estable. Después de hoy, prometió Sergio. De una forma u otra, esto termina hoy. A las 11 de la mañana, Sergio condujo a la oficina de Adrián Garza, un elegante espacio en el centro que gritaba dinero nuevo y confianza prestada. La recepcionista, una joven que apenas parecía haber salido de la universidad, se sorprendió cuando Sergio entró sin cita. Estoy aquí para ver a Adrián Garza, dijo Sergio amablemente. Dile que Sergio Bustamante está aquí. Querrá hablar conmigo. 5 minutos después, a Sergio le hicieron pasar a la oficina de Adrián. El hombre era exactamente como aparecía en las fotos de vigilancia, apuesto, pulcro, con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Se paró detrás de su escritorio, con una postura cuidadosamente neutral, pero Sergio vio la tensión en sus hombros. Señor Bustamante, esto es inesperado. ¿Lo es? Sergio cerró la puerta y se sentó sin ser invitado. Creo que ambos sabemos que hemos estado dando vueltas el uno al otro durante meses. Es hora de hablar como adultos. Los ojos de Adrián se entrecerraron. No estoy seguro de a qué te refieres. Te estás acostando con mi esposa, has robado 5.4 millones de pesos de mi dinero, y la has estado entrenando para que mate de hambre a mi hija. La voz de Sergio era conversacional, casi amistosa. ¿Me he perdido algo? La máscara de Adrián se deslizó por un momento, la sorpresa y el cálculo cruzaron su rostro antes de que la sonrisa suave regresara. Esas son acusaciones serias. Son hechos. Sergio se recostó en su silla. Aquí hay otro hecho. Ya no me importa Carla. Ella tomó su decisión. Pero mi hija está fuera de los límites. Te metiste con una niña, Adrián. Eso fue un error. No tengo idea de qué. Sí, la tienes. Sergio sacó su teléfono y reprodujo una de las grabaciones. La propia voz de Adrián llenó la oficina, discutiendo el problema de Sofía y sugiriendo formas de hacer la situación permanente. El rostro de Adrián se puso blanco. ¿De dónde sacaste eso? De tu prima Karina. Es muy cooperativa cuando le pagas sus deudas de juego. Sergio se levantó. Esto es lo que va a pasar. En unas 3 horas, serás arrestado por la FGR por fraude electrónico, conspiración y delincuencia organizada. Tus cuentas ya están congeladas. ¿El dinero que pensabas que me estabas robando? Falso. Cada transacción está siendo registrada como prueba. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Sergio se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Pasé 15 años en inteligencia militar antes de convertirme en psicólogo. Sé cómo planificar operaciones. Sé cómo reunir pruebas. Y sé cómo destruir a las personas que amenazan a mi familia. Se volvió para mirar a Adrián, su expresión dura como una piedra. Has hecho una carrera manipulando a mujeres vulnerables. Encuentras a personas que sufren y las haces empeorar. Les robas su dinero, su dignidad, sus familias, y cuando terminas, desapareces y las dejas sin nada. Soy un coach de vida. Ayudo a la gente. Eres un depredador. La voz de Sergio cortó como una cuchilla. Y tus días de caza han terminado. Encontré a 6 de tus víctimas anteriores. Todas están dispuestas a testificar. Tengo registros bancarios que muestran el patrón de robo. Tengo grabaciones tuyas conspirando para dañar a una niña. Y tengo a Karina, que está preparada para dar testimonio de todo lo que has hecho en la última década. La fachada pulcra de Adrián se resquebrajó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Puede? No quiero tu dinero. Sergio se acercó más. Quiero que entiendas algo. Cada persona a la que has lastimado, cada familia que has destruido, cada mujer que has manipulado, todas pensaban que estaban solas. Pensaban que nadie les creería. Así es como te has salido con la tuya. Pero ya no más. El teléfono de Adrián zumbó. Lo miró, y Sergio vio cómo el color desaparecía de su rostro. Esto es imposible. Estas cuentas están siendo embargadas por la FGR mientras hablamos.
El agente Carlos Valdés está muy interesado en hablar contigo sobre tus actividades financieras. La puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 agentes de la FGR de traje, con el agente Valdés a la cabeza. Adrián Garza, necesito que venga con nosotros para ser interrogado por múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración. Adrián miró entre ellos y Sergio, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose. Me tendiste una trampa. Esto es incitación. No dijo Sergio en voz baja. Esto es justicia. Te tendiste la trampa a ti mismo en el momento en que decidiste que mi hija era desechable. Mientras los agentes se llevaban a Adrián esposado, Sergio no sintió satisfacción, solo un frío propósito. Esta era solo la primera ficha de dominó. Carla fue arrestada 2 horas después en casa de su madre. Los cargos de fraude se basaban en los documentos de la hipoteca falsificados y las cuentas conjuntas con Adrián. Los cargos de abuso infantil se basaban en los registros médicos de Sofía, el testimonio de Elena y las grabaciones de las propias admisiones de Carla. Sergio observó desde su coche cómo la policía sacaba a su esposa esposada. Margarita Beltrán estaba en el porche, llorando y gritando sobre malentendidos. Pero Sergio sabía la verdad. Margarita había sabido que algo andaba mal durante meses. Había notado el cambio de comportamiento de Carla, el dinero sospechoso, las llamadas nocturnas, y no había dicho nada. Ese tipo de complicidad tenía sus propias consecuencias. Javier estaba de pie junto al coche de Sergio. El DIF te ha concedido oficialmente la custodia total. Los derechos parentales de Carla están suspendidos a la espera del juicio penal. Dadas las pruebas, es probable que se enfrente a una pena de prisión. ¿Cuánto? Abuso infantil, fraude, conspiración. De 5 a 10 años, como mínimo. Podría ser más si el fiscal persigue el ángulo del intento de asesinato con el caso de Sofía. Sergio asintió lentamente. ¿Y Adrián? La FGR encontró pruebas que lo vinculan con la desaparición de ese adolescente de hace 5 años. Están reabriendo la investigación. Entre eso y los cargos por delincuencia organizada de sus otras víctimas, se enfrenta a 25 años a cadena perpetua si es condenado. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, Sergio solo se sentía cansado. ¿Puedo llevar a Sofía a casa?, preguntó. Sí. Esta noche, si quieres. Sergio condujo a casa de Elena. Sofía estaba en el patio trasero jugando en el columpio con la hija de Elena. Cuando lo vio, corrió hacia él, y Sergio la atrapó en un abrazo que se sintió como la primera bocanada de aire real que había tomado en semanas. ¿Podemos ir a casa, papi? Sí, nena. Podemos ir a casa. Esa noche, arropada en su propia cama en su propia habitación, Sofía miró a Sergio con esos ojos demasiado sabios. ¿Mami se ha ido? Sergio había pensado mucho en qué decirle. Elena había aconsejado honestidad a un nivel apropiado para su edad. Sofía merecía la verdad, pero también merecía ser una niña. Tu mamá está enferma, Sofía. Hizo cosas que te lastimaron porque alguien malo le decía que esas cosas estaban bien. La policía la está ayudando ahora, y va a recibir la ayuda que necesita. Pero no puede estar aquí por un tiempo. ¿Hice algo malo? No. La voz de Sergio fue feroz. Sofía, escúchame. Nada de esto fue tu culpa. No eres responsable de las decisiones de tu madre. Hiciste todo bien. Fuiste valiente y fuerte, y sobreviviste a algo que ningún niño debería tener que sobrevivir. Tenía miedo, susurró Sofía. Lo sé. Siento no haber visto lo que estaba pasando antes. Pero te veo ahora, y te prometo que estás a salvo. Eres amada. Y nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Sofía se durmió sosteniendo su mano. Sergio se sentó junto a su cama durante mucho tiempo, observándola respirar, viendo la paz en su rostro que había estado ausente durante meses. Pero no había terminado. Todavía no. Capítulo 6. Secuelas y responsabilidad. Los medios de comunicación descendieron 3 días después de los arrestos. Code de vida arrestado en esquema de fraude multiestatal, decía un titular. Madre acusada de matar de hambre sistemáticamente a su propia hija, decía otro. Sergio mantuvo a Sofía alejada de las noticias,
pero los susurros los seguían a todas partes, el supermercado, la entrada del colegio, incluso en el parque. La están llamando monstruo, dijo Javier durante una de sus reuniones semanales. El fiscal está pidiendo la sentencia máxima. La opinión pública no está del lado de Carla. Sergio se sentía en conflicto. Había querido responsabilidad, pero ver la cara de Carla pegada en los sitios de noticias con palabras como malvada y psicópata se sentía excesivo. Había sido manipulada, preparada por un estafador profesional. ¿Eso excusaba lo que había hecho? No, pero complicaba la narrativa. El juicio de Adrián comienza el próximo mes, continuó Javier. Las 6 víctimas están preparadas para testificar. El testimonio de Karina como CEO conspiradora será condenatorio. Y la FGR encontró pruebas en su portátil, búsquedas sobre secuestros de niños, preguntas sobre cuánto tiempo tarda un niño en morir de desnutrición, conversaciones con contactos de la web oscura sobre eliminar problemas. Dios mío. Sergio se pasó una mano por el pelo. Realmente planeaba matarla. Eso es lo que sugiere la evidencia. Si lo habría hecho o si solo estaba fantaseando, nunca lo sabremos. Pero es suficiente para cargos de conspiración para cometer asesinato. Sergio pensó en Sofía, en lo cerca que había estado de perderla, no solo por la desnutrición, sino por algo mucho peor. ¿Y el juicio de Carla? 3 semanas después del de Adrián. Su abogado está presionando por un acuerdo de culpabilidad. Afirma que fue coaccionada, que Adrián la manipuló. Que también es una víctima. ¿Lo es? Javier lo consideró cuidadosamente. Legalmente, es complicado. Tomó decisiones. Empacó esos almuerzos. Amenazó a Sofía para que guardara silencio. Sacó esa hipoteca. Pero psicológicamente, Adrián es un maestro manipulador. Probablemente se aprovechó de sus vulnerabilidades. Eso no la absuelve. No, pero podría reducir su sentencia. Sergio no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Una parte de él quería que Carla pagara por cada momento del sufrimiento de Sofía. Pero otra parte, la parte del psicólogo, entendía que las personas en relaciones abusivas y manipuladoras a menudo actúan de maneras que parecen incomprensibles para los extraños. Sofía iba a terapia 3 veces por semana. Elena los había referido a una especialista en trauma infantil, la doctora Tania Barrientos, que trabajaba específicamente con víctimas de abuso parental. Las sesiones estaban ayudando, pero Sergio podía ver las cicatrices. Sofía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Acumulaba comida en su habitación, barras de granola, galletas, cualquier cosa no perecedera. Tenía pesadillas en las que se despertaba llorando por tener hambre, y se negaba a hablar de su madre. Es normal, explicó la doctora Barrientos. Sofía asoció a su madre con el miedo y la privación durante 3 meses. Eso no es algo que sane rápidamente. Puede que nunca quiera una relación con Carla, ni siquiera en años. Y eso está bien. Es una decisión que Sofía debe tomar. Tu trabajo es apoyar lo que sea que decida cuando esté lista para decidirlo. Mientras tanto, la comunidad se unió a ellos de maneras inesperadas. Jimena Juárez organizó una recaudación de fondos para los gastos médicos y de terapia de Sofía. Otros padres del colegio se ofrecieron para organizar citas de juego y dar apoyo. Incluso Daniel Torres del DIF llamaba regularmente, claramente interesado en la recuperación de Sofía. Pero había una persona a la que Sergio necesitaba confrontar, Margarita Beltrán, la madre de Carla. Se encontraron en un lugar neutral, una cafetería en el centro. Margarita parecía demacrada, envejecida 10 años en 2 semanas. Se sentó frente a Sergio con las manos alrededor de una taza de café, evitando su mirada. Lo sabías, dijo Sergio sin preámbulos. Sabías que algo andaba mal con Carla. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. ¿Sospechaba? Estaba diferente, distante. Dejó de traer a Sofía de visita. Cuando venían, Sofía estaba tan callada, tan delgada. Le pregunté a Carla al respecto, y me dijo que Sofía era simplemente quisquillosa, que era una fase. ¿Y le creíste? Quería creerle. Margarita se secó los ojos. Es mi hija, Sergio. No quería pensar que pudiera lastimar a su propia hija. Así que no hiciste nada.
Tenía miedo. La voz de Margarita se quebró. Tenía miedo de lo que significaba si tenía razón. Que había criado a alguien que podía. No pudo terminar. Sergio sintió una mezcla complicada de ira y piedad. Margarita, tu silencio casi le cuesta la vida a Sofía. Adrián planeaba matarla. Lo sé. Lo sé, sollozó Margarita. Tengo que vivir con eso. Tengo que vivir sabiendo que podría haber detenido esto y no lo hice. Sí, tienes que hacerlo. Sergio se inclinó hacia adelante. Pero también puedes hacer algo ahora. No sé si Sofía estará alguna vez lista para una relación con Carla, pero Sofía necesita saber que su abuela la quiere y nunca dejaría que la lastimaran de nuevo. ¿Puedes ser esa persona? Margarita levantó la vista, la esperanza y el dolor luchando en su expresión. ¿Me dejarías verla? ¿Después de todo? Te dejaría ganarte el derecho a verla. A través de visitas supervisadas, a través de la constancia, demostrando que la protegerás a ella en lugar de proteger tu propia comodidad. La voz de Sergio se suavizó ligeramente. Sofía merece tener abuelos, pero solo si ellos la merecen a ella. Margarita asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa para arreglar esto. Entonces empieza por testificar honestamente en el juicio de Carla. Di la verdad sobre lo que sospechabas y cuándo. No intentes salvar a Carla de las consecuencias que se ha ganado. Sé honesta por el bien de Sofía. Lo haré. Lo prometo. Las semanas previas a los juicios fueron un extraño periodo de limbo. Sergio se centró en establecer la normalidad para Sofía, colegio, terapia, práctica de fútbol, noches de cine. Lentamente, vio a su hija comenzar a sanar. El acaparamiento de comida disminuyó. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Empezó a reír más, ese sonido brillante que casi había olvidado. Pero todavía había un asunto pendiente. Sergio visitó a Carla en la cárcel 3 semanas antes de su juicio. Se veía terrible. Pálida, delgada, con el pelo lacio, vistiendo un mono naranja que le quedaba grande. Cuando lo vio a través de la mampara de cristal, comenzó a llorar. Sergio. Oh, Dios, Sergio, lo siento tanto. La voz de Sergio fue plana. No estoy aquí para tus disculpas. Por favor, déjame explicar. Adrián, él. Sé lo que hizo Adrián. Tengo las grabaciones. Sé cómo te manipuló, cómo retorció tu pensamiento. Sergio se acercó más al cristal. Pero Carla, aún así tomaste decisiones. Empacaste esos almuerzos. Aterrorizaste a nuestra hija. Lo elegiste a él por encima de ella. Estaba confundida. No pensaba con claridad. Pensabas con la suficiente claridad como para falsificar mi firma en los documentos de la hipoteca. Pensabas con la suficiente claridad como para abrir cuentas bancarias secretas. Pensabas con la suficiente claridad como para fotografiar moretones falsos para incriminarme por abuso. La voz de Sergio era de hielo. No me insultes fingiendo que eras solo una víctima indefensa. El rostro de Carla se deshizo. No sé en quién me convertí. Miro hacia atrás en los últimos 6 meses y no me reconozco. Eso es lo único sincero que has dicho. Sergio se levantó. Esto es lo que va a pasar. Te declararás culpable de todos los cargos. Lo admitirás todo en el tribunal. Dirás la verdad sobre todo lo que hiciste y por qué. Sin excusas. Sin culpar enteramente a Adrián. Solo la verdad. ¿Por qué? Eso garantiza tiempo en prisión. Porque Sofía merece la verdad, porque las otras familias que Adrián destruyó merecen verte asumir la responsabilidad, y porque es la única oportunidad que tienes de algún tipo de redención. La expresión de Sergio se suavizó ligeramente. Carla, si haces esto, si eres genuinamente honesta sobre lo que hiciste y por qué, entonces quizás en unos años, cuando Sofía sea adulta, y si ella lo elige, podrías tener la oportunidad de algún tipo de relación con ella. Pero si luchas contra esto, si te haces la víctima, si intentas minimizar lo que hiciste, entonces la pierdes para siempre. Carla lo miró fijamente, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Me odia? Tiene 8 años.
No tiene la capacidad de odiarte. Solo te tiene terror. La voz de Sergio se volvió silenciosa. Y pasaré el resto de mi vida ayudándola a sanar de lo que hiciste. Pero no la envenenaré en tu contra. Le diré la verdad, de manera apropiada para su edad, y la dejaré tomar sus propias decisiones cuando esté lista. Eso es más de lo que mereces, pero es lo mejor para Sofía. La quiero, susurró Carla. Realmente la quiero. Entonces demuéstralo. Asume la responsabilidad. Haz lo difícil por una vez. Muéstrale a Sofía que cuando cometes errores terribles, los asumes y enfrentas las consecuencias. Sergio recogió su gafete de visitante. Ese es el único consejo que tengo para ti. Mientras se alejaba, escuchó a Carla sollozar detrás del cristal. No miró hacia atrás. Capítulo 7. Los juicios. El juicio de Adrián Garza fue un circo mediático. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, víctimas y curiosos que habían seguido el caso en las noticias. Sergio se sentó en la galería con las otras 6 víctimas que Adrián había destruido, mujeres que habían encontrado el coraje para enfrentar a su abusador en el tribunal. Teresa Salas se sentó junto a Sergio, con las manos apretadas en su regazo. He esperado 5 años por esto, susurró. 5 años de gente pensando que abandoné a mis hijas sin razón. Hoy sabrán la verdad, dijo Sergio en voz baja. El caso de la fiscalía fue devastador. Karina Galván testificó primero, guiando al jurado a través de las operaciones de Adrián paso a paso, cómo identificaba a sus objetivos, cómo los aislaba de sus sistemas de apoyo, cómo vaciaba sus activos y desaparecía. Su testimonio fue clínico, detallado, condenatorio. Guardaba archivos de cada mujer, dijo Karina, con la voz hueca, perfiles psicológicos, estados financieros, debilidades que podía explotar. Lo trataba como un negocio. Había hojas de cálculo que registraban cuánto había robado, cronogramas para pasar al siguiente objetivo. El abogado defensor intentó desacreditarla, afirmando que testificaba para evitar sus propios cargos, que era tan culpable como Adrián. Pero Karina se mantuvo firme. Lo ayudé, sí, y cumpliré condena por eso. Pero ahora digo la verdad porque lo que les hizo a estas mujeres, lo que casi le hizo a esa niña, eso cruza todos los límites. Puede que yo sea culpable, pero él es un monstruo. Luego vinieron las víctimas. Una por una, subieron al estrado y contaron sus historias. Teresa describió cómo Adrián la convenció de que sus hijas estaban drenando su potencial, cómo la manipuló para que cediera la custodia y desapareciera con él. Solo escapó cuando él la abandonó en un país extranjero sin dinero ni pasaporte. Laura Pérez testificó sobre el intento de suicidio, sobre la depresión que le causó la traición de Adrián, sobre perder todo lo que había construido. Una mujer llamada Juana Vargas describió cómo Adrián la había manipulado para que robara a su empleador, lo que resultó en cargos penales y la pérdida de su carrera. Cada historia seguía el mismo patrón: aislamiento, manipulación, abuso financiero, abandono. Luego testificó Sergio. Llevó al jurado a través de la cronología, la salud en declive de Sofía, el abuso descubierto, la aventura, el plan para desaparecer con Carla y potencialmente dañar a Sofía. Mantuvo su voz firme, factual, pero vio cómo las expresiones del jurado cambiaban a horror cuando describió lo que había en la lonchera de Sofía. Mi hija tenía 8 años, dijo Sergio. Pesaba 28 kilos cuando fue admitida en el hospital, 7 kilos por debajo de su peso para su altura. Tenía deficiencias de vitaminas, anemia y signos de desnutrición a largo plazo. El médico me dijo que si hubiera continuado un mes más, podría haber sufrido daño permanente en su desarrollo. 2 meses más y podría no haber sobrevivido. La sala del tribunal estaba en silencio. Adrián Garza orquestó esto. Las grabaciones lo demuestran. Convenció a mi esposa de que nuestra hija era el problema, que Sofía la estaba frenando. La instruyó sobre cómo abusar de Sofía sin dejar pruebas y planeaba abandonar a Sofía o algo peor cuando se fueran del país. El abogado defensor lo contrainterrogó agresivamente. Señor Bustamante, ¿no es cierto que tiene una venganza personal contra mi cliente? ¿Que orquestó una elaborada trampa para incriminarlo? No lo incriminé, dijo Sergio con calma. Le di la oportunidad de cometer los crímenes que ya planeaba. Cada acción que tomó fue su elección. Grabó conversaciones privadas. Las conversaciones de mi esposa en dispositivos registrados a mi nombre.
Totalmente legal bajo la ley estatal. Manipuló la situación financiera. Protegí mis activos del robo. También legal. El abogado intentó durante 2 horas sacudir el testimonio de Sergio, pero Sergio había pasado 20 años en salas de interrogatorio y conocía todos los trucos. Se mantuvo tranquilo, factual e inquebrantable. Finalmente, la fiscalía reprodujo las grabaciones. La propia voz de Adrián llenó la sala, discutiendo cómo manipular a Carla, cómo manejar el problema de Sofía, cómo vaciar las cuentas de Sergio y desaparecer. El jurado escuchó a Adrián decir con sus propias palabras: si la niña es un problema tan grande, hay formas de hacerlo permanente. ¿Un accidente? Quizás. Algo que parezca natural. Entonces Carla cobra el seguro de vida y estamos listos para años. La sala del tribunal estalló. La jueza golpeó su mazo, pidiendo orden. Adrián se sentó en la mesa de la defensa, con el rostro ceniciento, su fachada pulcra finalmente destrozada. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, la presidenta del jurado se levantó y leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos. Adrián Garza fue condenado por delincuencia organizada, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, conspiración para cometer abuso infantil y conspiración para cometer asesinato. La jueza fijó la sentencia para 2 semanas después, pero indicó que Adrián se enfrentaba a un mínimo de 25 años sin libertad condicional. Teresa Salas sollozó de alivio. Otras víctimas se abrazaron, llorando y riendo. Sergio sintió una sombría satisfacción, pero no alegría. No se trataba de venganza. Se trataba de asegurarse de que Adrián nunca pudiera volver a hacer daño a nadie. El juicio de Carla fue más tranquilo, menos dramático. Había seguido el consejo de Sergio y se había declarado culpable de todos los cargos. Su abogado abogó por una sentencia reducida basándose en la manipulación de Adrián, y la fiscalía respondió con los registros médicos y las evaluaciones psicológicas de Sofía. Sergio llevó a Sofía al tribunal una vez para la declaración de impacto. La doctora Barrientos se había opuesto al principio, pero Sofía había insistido en que quería hablar. Necesito decirles lo que pasó, papi, había dicho Sofía, para que entiendan. Sofía subió al estrado, con su vestido favorito, el pelo en 2 trenzas, pareciendo increíblemente pequeña en el banquillo de los testigos. La jueza le habló con amabilidad, explicándole que podía tomarse su tiempo y detenerse cuando lo necesitara. Sofía, ¿puedes contarnos sobre tus almuerzos el año pasado?, preguntó suavemente la fiscal. La voz de Sofía era baja pero firme. Mami dijo que los almuerzos eran especiales. Dijo que eran solo para mí y que no podía decírselo a nadie o papi se enfermaría y moriría. Dijo que si se lo decía a mi maestra, gente mala me llevaría y me haría daño. ¿Qué había en los almuerzos? A veces galletas, a veces solo una caja vacía. A veces comida que olía mal. La voz de Sofía vaciló. Tenía mucha hambre, pero tenía más miedo. ¿Miedo de qué? De que papi muriera. De que me llevaran. Sofía miró directamente a Carla por la primera vez. De que mami se enojara conmigo. Carla lloraba en silencio en la mesa de la defensa, sus hombros temblaban. Sofía, una pregunta más, dijo la fiscal con delicadeza. ¿Quieres volver a ver a tu madre? Sofía lo pensó durante un largo momento. Luego dijo, no lo sé. Quizás cuando sea mayor. Quizás nunca. Solo quiero que sepa que me hizo mucho daño. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Sofía bajaba del estrado. Sergio la encontró en la barrera y ella hundió la cara en su pecho. Al final, Carla fue sentenciada a 7 años de prisión, reducidos de los posibles 15 debido a su declaración de culpabilidad y las pruebas de la manipulación de Adrián. Sería elegible para la libertad condicional en 5 años si mostraba una rehabilitación genuina. Mientras se la llevaban, Carla miró a Sergio por última vez. Él vio remordimiento en sus ojos, real y profundo. Pero también vio a la mujer que había elegido lastimar a su hija, y no sintió nada más que una fría finalidad. ¿Se acabó?, preguntó Sofía mientras salían del juzgado. Se acabó, confirmó Sergio. Ahora podemos empezar a sanar de verdad. Capítulo 8, reconstrucción. 6 meses después de los juicios, la vida comenzó a sentirse casi normal.
Sergio había reducido su trabajo de consultoría a tiempo parcial, centrándose en estar presente para Sofía. Había recuperado el peso perdido. Sus pesadillas habían cesado en su mayoría y estaba prosperando en el colegio. Desarrollaron nuevos rituales, panqueques los sábados por la mañana, caminatas los domingos, tiempo de lectura por la noche donde Sergio hacía voces divertidas para los personajes. Sofía reía más libremente ahora, aunque todavía había momentos en los que se quedaba en silencio, perdida en pensamientos que no compartía. Margarita Beltrán había demostrado su valía a través de visitas consistentes y supervisadas. Había testificado honestamente en el juicio de Carla, sin intentar minimizar las acciones de su hija. Poco a poco, Sofía había comenzado a confiar de nuevo en su abuela. Ya tenían visitas sin supervisión, y Sergio podía ver que la relación se estaba sanando. La abuela me enseñó a hacer galletas, anunció Sofía una tarde, sosteniendo un recipiente de galletas de chocolate ligeramente quemadas. Dijo que solía hacerlas con mami cuando mami era pequeña. Sergio tomó una galleta, mordiendo la creación dulce e imperfecta. Están deliciosas. La abuela lloró cuando las hicimos. Dijo que lamentaba no haberme protegido. Sofía miró a Sergio con esos ojos sabios. Le dije que la perdono. Eso es lo que dice la doctora. Barrientos, ¿qué debemos hacer? Perdonar a las personas que están realmente arrepentidas y tratan de cambiar. Eso es muy maduro de tu parte, cariño. ¿Perdonas a mami? Sergio hizo una pausa, considerando su respuesta cuidadosamente. Estoy trabajando en ello. Perdonar no significa olvidar lo que pasó o decir que estuvo bien. Significa dejar ir la ira para que no nos haga más daño. Aún no he llegado a ese punto, pero lo estoy intentando. Yo también, dijo Sofía en voz baja. Quizás algún día quiera verla, pero todavía no. Está bien. Tienes todo el tiempo del mundo para decidir. Pedro Estrada pasaba regularmente, para ver cómo estaban y darles noticias. Adrián Garza cumplía su condena en una prisión federal, y se decía que se había convertido en una especie de paria, incluso entre los otros reclusos. Al parecer, incluso los criminales trazaban la línea en el abuso infantil. Presentó una apelación, informó Pedro. Fue denegada. Parece que morirá en prisión. Sergio no sintió satisfacción en eso, solo una sombría aceptación. ¿Y las otras víctimas? Teresa recuperó a sus hijas. Custodia total. Están en terapia familiar, pero reconstruyéndose. Laura encontró un nuevo trabajo y está comprometida. El expediente penal de Juana fue borrado basándose en las pruebas de coerción. Todas están mejor. Bien. Eso es bueno. Javier Herrera también se había convertido en una presencia habitual en sus vidas, pasando a cenar y trayendo a sus propios hijos para que jugaran con Sofía. Ahora salía con Elena Morales, lo que significaba que su familia encontrada se estaba volviendo permanente. Construiste algo bueno de algo terrible, le dijo Javier a Sergio una noche mientras veían a los niños jugar en el patio trasero. Eso requiere fuerza. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, la mayoría de los padres se habrían desmoronado o buscado una venganza que también los habría destruido. Te mantuviste enfocado en Sofía. Eso es raro. Sergio pensó en los momentos oscuros durante la investigación, la rabia que había sentido, las elaboradas fantasías de venganza que había construido. Quería hacerles mucho daño. Lo único que me detuvo fue saber que Sofía me necesitaba entero, no roto por la venganza. A eso me refiero. Elegiste ser un padre en lugar de ser una víctima o un villano. Un año después de los juicios, Sergio recibió una carta inesperada. Era de Carla, enviada a través de su abogado. Querido Sergio, no espero que leas esto, y no espero perdón, pero necesitaba escribirlo de todos modos. He estado en terapia todos los días desde mi encarcelamiento. He tenido que enfrentar lo que hice. Enfrentarlo de verdad, sin la voz de Adrián en mi cabeza diciéndome que estaba justificado. La realidad es devastadora. Lastimé a nuestra hija. La aterroricé. Elegí a un estafador por encima de mi propia hija. Ninguna cantidad de manipulación excusa eso. Adrián no me obligó a empacar esos almuerzos. No me obligó a amenazar a Sofía para que guardara silencio. Yo tomé esas decisiones.
He aprendido mucho sobre mí misma en terapia, sobre cómo perdí mi sentido de identidad después de que nació Sofía, cómo resentí el sacrificio de mis sueños, cómo Adrián explotó ese resentimiento. Pero entenderlo no lo excusa. Solo me ayuda a ver cómo me convertí en alguien capaz de tal crueldad. Las otras reclusas me odian. Incluso aquí en prisión, los abusadores de niños son lo más bajo de lo bajo. Me han agredido 2 veces. No me defiendo. Siento que es lo mínimo que merezco. Sé que Sofía no quiere verme. Sé que quizás nunca quiera verme. Es su derecho, y lo apoyo completamente. Pero si estás dispuesto, me gustaría que le dieras algo de mi parte. Le he escrito una carta, apropiada para su edad, revisada por mi terapeuta y mi abogado. No pide perdón ni intenta explicar. Solo reconoce lo que hice y se disculpa. Le dice que nada de eso fue su culpa, que no hizo nada malo, que era y es perfecta tal como es. Por favor, no se la des si crees que la lastimará. Tírala si es necesario. Pero si alguna vez llega un momento en que pregunte por mí, en que necesite oír que sé que lo que hice estuvo mal, quizás entonces. Estaré aquí por años. Lo suficiente como para que Sofía sea una adulta cuando salga. Quizás para entonces se haya curado lo suficiente como para que saber que su madre asume la responsabilidad le ayude. Gracias por ser el padre que Sofía merece. Gracias por protegerla cuando yo no lo hice. Gracias por no ponerla en mi contra, aunque tenías todo el derecho de hacerlo. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de la oportunidad que me has dado. La oportunidad de, quizás algún día, volver a ser parte de su vida. Carla Sergio leyó la carta 3 veces. Luego se la mostró a la doctora Barrientos. Parece genuina, dijo la doctora Barrientos con cuidado. Consciente de sí misma, arrepentida, sin minimizar. La carta para Sofía es apropiada. No le pide nada. No intenta manipular. Si Sofía alguna vez pregunta sobre la perspectiva de su madre, esta sería una respuesta saludable para proporcionar. Entonces, ¿debería guardarla? Yo lo haría. Pero no se la des a Sofía a menos que ella pregunte. Deja que su curación proceda a su propio ritmo. Sergio guardó la carta en un cajón bajo llave. Quizás algún día Sofía la necesitaría. Quizás no. De cualquier manera, la elección sería suya. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de aquel terrible día en el colegio, Sergio estaba en el estacionamiento del colegio Lomas Verdes, viendo a Sofía jugar al fútbol. Ahora tenía 10 años, desgarbada y segura de sí misma, gritando instrucciones estratégicas a sus compañeras de equipo con la intensidad de un general al mando de sus tropas. Es buena, dijo Jimena Juárez, de pie junto a Sergio. Una líder natural. Eso lo saca del lado de su madre, dijo Sergio, y luego hizo una pausa. Era la primera vez en 2 años que reconocía los rasgos positivos de Carla. Carla siempre fue buena organizando a la gente, tomando el control. ¿Cómo está Carla? Todavía en prisión. Podrá solicitar la libertad condicional el próximo año. No sé si la conseguirá. Sergio observó a Sofía robar el balón y correr por el campo. Me escribe a veces. Novedades de la terapia, disculpas, preguntando por Sofía sin pedir verla. Está respetando los límites. Eso es un progreso. Es algo. Sofía marcó un gol, y la pequeña multitud de padres estalló en vítores. Se giró para buscar a Sergio entre la multitud, y cuando lo vio, su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. Saludó con la mano, y Sergio le devolvió el saludo, sintiendo que su corazón se hinchaba. Después del partido, Sofía corrió hacia él, sudorosa y triunfante. ¿Viste ese gol, papá? El entrenador dijo que fue una técnica perfecta. Lo vi. Estuviste increíble. ¿Podemos ir a por un helado para celebrar? Absolutamente. Mientras se dirigían a la heladería, Sofía dijo casualmente, la abuela me preguntó si quería ver fotos de cuando mami era pequeña. Dijo que no tengo por qué, pero que la oferta está ahí. Sergio la miró por el espejo retrovisor. ¿Qué piensas? Creo que quizás sí. ¿No para ver a mami? Todavía no. Sino para entenderla mejor. La doctora Barrientos dice que entender de dónde vienen las personas nos ayuda a entender sus elecciones.
Sofía hizo una pausa. Todavía no perdono lo que hizo, pero quiero entender. Eso es muy sabio. Papá, tengo 10 años. Prácticamente soy una adulta. Lo dijo tan seriamente que Sergio tuvo que reprimir una sonrisa. En la heladería, se encontraron con Pedro, que estaba allí con su nieta. Las dos niñas se conocían de un grupo de terapia. Elena había sugerido sesiones de grupo para niños que lidiaban con traumas familiares, y se había convertido en una comunidad muy unida. Sergio, ¿cuánto tiempo? Pedro le dio una palmada en el hombro. ¿Cómo va la vida? Bien. Muy bien. Y Sergio lo decía en serio. He oído que Adrián perdió su apelación de nuevo. La tercera vez. Está acabado. Que le vaya bien. Pedro bajó la voz. También he oído que las hijas de Teresa están prosperando. La mayor acaba de ser aceptada en un programa para superdotados. Laura se casó el mes pasado. Me envió una invitación. Todas las demás víctimas están bien. Lo que hiciste, reunirlas, darles una oportunidad de justicia. Les cambió la vida. Ellas cambiaron sus propias vidas. Yo solo abrí una puerta. Quizás. Pero no habrían tenido la oportunidad sin ti. Después del helado, Sergio y Sofía fueron a casa, una casa que ahora se sentía más ligera, ya no cargada de secretos y mentiras. Sofía subió corriendo a trabajar en un proyecto escolar, y Sergio se sentó en su oficina, mirando el archivador que contenía todas las pruebas del caso. Lo había guardado todo, no por venganza, sino como recuerdo, para no olvidar nunca lo que podía pasar cuando no prestaba atención, para no dar nunca por sentado el bienestar de Sofía. Su teléfono sonó. Número desconocido. Hola. ¿S.R. Bustamante? Soy Walter Méndez de la Fiscalía General del Estado. Quería informarle personalmente que Adrián Garza murió esta mañana. Un ataque al corazón en prisión. Tenía 40 años. Sergio se sentó lentamente. Ya veo. Sé que esto puede despertar sentimientos complicados. Quería que lo supiera por nosotros antes de que salga en las noticias. También notificaremos a las otras víctimas. Después de colgar, Sergio se quedó en silencio. No sintió alegría. No sintió satisfacción. Solo se sintió terminado. Adrián Garza había pagado por sus crímenes. El sistema había funcionado. Y ahora, realmente había terminado. Subió a la habitación de Sofía. Estaba rodeada de cartulinas y marcadores, creando algo colorido y caótico. Hola, papá. ¿Me ayudas a deletrear ecosistema? Sergio se sentó en el suelo a su lado, deletreando la palabra. Mientras ella la escribía cuidadosamente con letras de burbuja, se dio cuenta de que así era la curación. No un cierre dramático ni una resolución perfecta, sino el simple acto de seguir viviendo, de crecer, de encontrar alegría en los momentos ordinarios. Sofía dijo suavemente. Sí. Estoy orgulloso de ti. No solo por sobrevivir a lo que pasó, sino por la persona en la que te has convertido a pesar de ello. Eres fuerte, amable y valiente. Nunca lo olvides. Sofía lo miró, esos ojos verdes, tan parecidos a los de Carla, llenos de una sabiduría más allá de sus años. Tú me enseñaste eso, papá. Me enseñaste que incluso cuando pasan cosas malas, podemos elegir en quién nos convertimos después. ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Te lo dije, prácticamente soy una adulta. Volvió a su póster, tarareando por lo bajo. Sergio la observó trabajar, a esta niña resiliente y notable que había sobrevivido a algo que ningún niño debería tener que sobrevivir. Pensó en la lonchera vacía que había revelado el abuso, en Carla en prisión intentando convertirse en alguien digno de perdón, en Adrián Garza que murió solo, su legado nada más que dolor y vidas destruidas. Pero sobre todo, pensó en el futuro, en los partidos de fútbol y los proyectos escolares, en el primer día de secundaria de Sofía y su eventual graduación, en la vida que habían reconstruido de las cenizas de la traición. Había comenzado este viaje queriendo venganza, queriendo hacer sufrir a las personas que habían lastimado a su hija. Pero en algún momento del camino, se dio cuenta de que la mejor venganza no era la destrucción. Era construir algo mejor a partir de lo que intentaron romper.
Sofía había sobrevivido. Estaba prosperando. Y cada día que vivía libremente, felizmente, era la prueba de que Adrián y Carla habían fracasado. Eso era suficiente. 3 años después, epílogo. Sofía Bustamante, de 13 años, estaba en el escenario de la graduación de su secundaria, pronunciando el discurso del mejor promedio de la generación que había escrito sobre la resiliencia y la superación de desafíos. En la audiencia, Sergio estaba sentado junto a Margarita Beltrán, Elena Morales, Javier Herrera y Pedro Estrada, su familia encontrada, las personas que los habían acompañado en la oscuridad. Todos enfrentamos momentos que nos ponen a prueba, dijo Sofía, con voz clara y fuerte. Momentos en los que sería más fácil rendirse, dejar que las cosas difíciles nos rompan. Pero aprendí algo importante: somos más fuertes de lo que pensamos. Y no tenemos que sanar solos. Las personas que nos aman, que creen en nosotros, son las que nos recuerdan nuestra fuerza cuando la olvidamos. Sergio sintió que se le humedecían los ojos. Alguien me hizo mucho daño una vez, continuó Sofía. Y durante mucho tiempo, estuve enojada y asustada. Pero mi papá me enseñó que llevar esa ira solo me hacía más daño a mí. Me enseñó que sanar significa elegir ser más que lo que nos pasó. Significa decidir en quiénes queremos convertirnos, sin importar lo que hayamos sobrevivido. Después de la ceremonia, mientras Sofía posaba para fotos con sus amigos, el teléfono de Sergio vibró, un correo electrónico del sistema penitenciario. A Carla Bustamante se le ha concedido la libertad condicional. Liberación condicional en 30 días, pendiente de la aprobación de las partes afectadas. Sergio miró el correo electrónico durante un largo momento. Luego se lo reenvió a Javier con una nota: por favor, revisa las condiciones. No estoy listo para tomar una decisión sobre el contacto de Sofía, pero tampoco digo que no para siempre. Sofía se acercó saltando, todavía con su birrete de graduación. Papá, tomemos una foto. Guardó su teléfono y sonrió. Tomemos 100 fotos. Porque lo que viniera después, ya sea que Carla finalmente se ganara un lugar en la vida de Sofía o no, lo enfrentarían juntos. Sergio había aprendido que proteger a su hija no significaba protegerla de las verdades duras o las decisiones difíciles. Significaba estar a su lado mientras ella tomaba esas decisiones, listo para atraparla si tropezaba. Habían sobrevivido a la lonchera vacía y todo lo que representaba. Habían sobrevivido a la traición, la manipulación y el abuso. Habían salido al otro lado más fuertes, más sabios y más conectados que nunca. Sofía estaba completa. Estaba feliz. Estaba a salvo. Y esa, pensó Sergio mientras rodeaba a su hija con el brazo para una foto, era la única victoria que realmente había importado. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal.